En primer lugar, muchísimas gracias a ti y a los organizadores de este encuentro por la posibilidad de acompañarlos. En verdad me entusiasma mucho ver este impulso en la provincia de Misiones a la innovación social en general y a la innovación educativa en particular. Este libro, Educación para el Cambio Climático, que fue presentado justamente esta semana en un gran congreso mundial organizado por la UNESCO y por el gobierno de Alemania sobre educación y cambio climático, y en el cual los gobiernos del mundo se comprometieron a incluir en sus currículum una educación intencionalmente dirigida a adaptarse, mitigar y revertir los efectos del cambio climático. Este libro comienza con una revisión de cuál es la historia de la educación del cambio climático. Y en verdad, hace ya 50 años que las organizaciones de Naciones Unidas pusieron sobre la mesa la preocupación por la educación ambiental y para el cambio climático. Y como resultado de esto ha habido muchísimos esfuerzos en estos 50 años. Los gobiernos han firmado declaraciones, se han comprometido, han desarrollado currículum. Pero cuando uno revisa la investigación sobre cuál ha sido el impacto de estos esfuerzos, que es lo que hace el capítulo introductorio de este libro, se da cuenta que hay una desconexión. Y esta es la paradoja, Gabriela. Es decir, que a pesar de que todos decimos que nos importa mucho el cambio climático y como gobiernos, los gobiernos se comprometen, cuando uno evalúa qué está ocurriendo en las aulas, se da cuenta que hay una brecha como de 2 siglos. Es como que las aulas estuvieran en el siglo XVIII. ¿Y por qué? ¿Por qué es lo que explica esta desconexión? Hay varios factores. En primer lugar, que muchos de los esfuerzos que existen para educar en cambios climáticos son muy generales, educan sobre el cambio climático, educan para comprender el cambio climático, pero no educan para desarrollar el conjunto de habilidades que son necesarios para que las personas puedan mitigar, adaptarse y revertir el cambio climático. Son dos cosas distintas. Una cosa es aprender a reconocer un problema, a contemplar el problema, y otra cosa es tener la capacidad de discernir y decir, ¿qué puedo hacer yo desde mi propio espacio de actuación que haga una diferencia? Entonces, esa es una de las explicaciones de la paradoja. La segunda explicación de la paradoja es que mucha de la enseñanza del cambio climático está centrada en una asignatura en particular, en ciencia, en biología. Lo que hace es enseñar la ciencia del cambio climático. Pero resulta que cuando uno mira las evaluaciones de la efectividad de estos enfoques, simplemente enseñar a comprender, lo que hace es que los alumnos terminen aturdidos y un poco escépticos de que ellos puedan hacer nada. Es decir, simplemente enseñar en la ciencia del cambio climático no desarrolla ni la esperanza ni la eficacia para que los alumnos entiendan que ellos pueden hacer algo. Entonces, ahí hay una gran diferencia. ¿Cuáles son las, y hay una gran necesidad? ¿Cómo desarrollamos pedagogías que no solamente permitan comprender la ciencia del cambio climático, sino que den esperanza de que nuestra acción individual y colectiva puede hacer una diferencia? Es decir, no se trata solamente de concientizar sobre el cambio climático. Concientizar nada más puede tener un efecto perverso, un efecto paradójico, porque convierte a la gente en un poco cínica, convierte a la gente en decir, sí, esto es lamentable, es una desgracia, y no hay nada que yo pueda hacer, así que al contrario, ni siquiera intento. Entonces, hay unos pocos estudios que demuestran cómo se desarrolla esperanza. Y finalmente, la tercera explicación de esta gran brecha entre las intenciones de hacer educación de cambio climático y la realidad es que hay mucho por hacer en la formación de los profesores para que ellos mismos comprendan el cambio climático y sepan cómo enseñar al respecto. Si uno mira los programas de formación de las escuelas de educación de formación inicial, ahí casi no hay nada sobre cambio climático. Si uno mira los programas de formación en servicio, el cambio climático y la educación para el cambio climático está ausente. Entonces, el aporte de este libro es muy sencillo. El aporte es producir un protocolo que permita desarrollar un currículum situado en un contexto particular, digamos la provincia de Misiones. Y este protocolo consiste en 7 pasos muy simples. El primero, identificar de qué manera el cambio climático está afectando a este lugar. En segundo lugar, identificar cuáles son las acciones que permitirían mitigar, adaptarse y revertir el cambio climático.
En tercer lugar, identificar cuáles son las habilidades, las disposiciones, las actitudes que tendrían que ganar los estudiantes en la escuela o los estudiantes que ya no están en la escuela a través de formas de educación de adultos para poder llevar adelante esas acciones. Y luego, a partir de ahí, desarrollar un currículo. Y entonces lo que yo hago en este libro, involucré a mis propios estudiantes de posgrado a que se asociaran con varias jurisdicciones en diversos países del mundo, en los Estados Unidos, en Guatemala, en Pakistán, en Haití, en Palestina, en Japón, y siguieron el protocolo y desarrollaron un currículo, lo implementaron y lo evaluaron. Y ese es el libro que publicamos. Entonces el libro tiene una revisión de la investigación más reciente sobre la efectividad del cambio climático, tiene una revisión de la historia de estos esfuerzos, tiene una propuesta en la forma de un protocolo simple, muy práctico, y tiene la presentación del resultado de llevar a cabo ese protocolo en 5 lugares. Y mi esperanza es que el aporte que este libro haga sea animar a universidades como tuya, Gabriela, a que se asocien con escuelas y sobre todo con redes de escuelas para que juntos desarrollen este currículum contextualmente situado y desarrollen la capacidad de los profesores para hacerlo. Yo creo que hay un modelo mental que no nos ha ayudado a resolver este problema, y es el modelo mental de suponer que la escuela sola puede hacer esto. Que si uno exhorta a los profesores, como los que se reúnen hoy aquí, y les genera conciencia de la importancia del tema, ellos van a saber al regresar a sus aulas qué hacer. Y eso no es real. El profesor no tiene, como resultado de que no ha recibido una formación adecuada, la capacidad, y la escuela tiene una escala demasiado pequeña para poder resolver este problema tan complejo. Pero si uno piensa el problema a una escala distinta, si uno piensa no en una escuela, sino en una red de escuelas apoyada con una universidad, ahí sí puede resolver el problema. Entonces, en eso consiste la paradoja del cambio climático, y en eso consiste la propuesta de este libro, que está ya traducido al español. Yo creo que expresión del enorme interés que hay en este tema es que este libro, en el poco tiempo que lleva publicado, ha sido descargado en inglés nada más de 10,000 veces. Y en español no lo sé, pero bueno, yo pongo a disposición este texto, y yo espero que como resultado de este encuentro se forme una red de escuelas en misiones con colaboración del ministerio, de tu universidad, y que juntos se conviertan en un laboratorio de innovación global en esta materia, porque la verdad, el fracaso de los últimos 50 años es un lujo que no podemos permitirlo, porque no tenemos 50 años a futuro para resolver este problema. Fernando, interesantísimo los temas que has abordado, y me quedo con algunas cuestiones que son muy importantes para que nosotros, desde lo que es la realidad de nuestro propio país y particularmente la provincia de Misiones, que cuenta con estas dos cuestiones de la biodiversidad y cambio climático como centrales, vos hiciste referencia, y lo planteás en el libro, a la profunda distancia que hay entre los contenidos que se plantean en los diseños y desarrollos curriculares, ya desde la macropolítica, ¿no? Porque en la Argentina tenemos núcleos de aprendizaje prioritarios a nivel federal, cada provincia tiene su propio diseño curricular, y cada institución educativa, de acuerdo a la localidad en la que esté, tiene a su vez su propio desarrollo curricular, con lo cual hay una fragmentación que es enorme. Y venís a traer luz con esta cuestión, haciendo referencia a un protocolo específico de intervención que no implica creer que porque los contenidos están enunciados en un diseño curricular se va a garantizar que se implementen en la práctica del aula. Y otro tema central, que me parece que es una línea interesante para seguir abordando desde la política educativa, tiene que ver dos cosas centrales: enseñar ciencias del lo puedan aprender. Y por otro lado, hiciste referencia a lo central, que es cómo renovamos la formación docente para que los docentes de cualquier nivel del sistema educativo tengan capacidad para aplicar estos protocolos contextualizados. Me encantó porque son cosas realmente muy prácticas. En esta misma línea, Fernando, te voy a hacer una pregunta más y después te voy a pedir que nos compartas la presentación que tenés. Pero en la última década sabemos que has desarrollado un currículum sobre ciudadanía global que tiene mucha vinculación
con lo que recientemente has comentado respecto del libro de Educación y Cambio Climático que has editado también. Y mencionaste que se ha implementado en muchas escuelas de distintos países del mundo. Me interesa saber, y seguramente a la audiencia también, que nos puedas compartir los resultados de esa investigación concretamente y alguna línea que te parezca importante brindarnos para ver cómo también lo podemos asumir desde nuestra propia realidad nacional. Con mucho gusto, Gabriela. Mira, como tú sabes, mi interés en el tema de la educación para la ciudadanía global fue resultado de los 10 años en los que estuve trabajando en el tema de educación para la ciudadanía, donde terminé dándome cuenta que en un mundo altamente interdependiente, interconectado, es imposible ejercer una ciudadanía eficaz si uno no conoce, no comprende la vinculación de lo local con lo global. Y eso me llevó hace una década con mis colaboradores a desarrollar un currículum que está también publicado en español y he colocado un enlace en el chat porque se puede descargar en español gratuitamente, titulado Empoderando Ciudadanos Globales. ¿Cuál era la principal idea de este libro? Muy simple. A partir de los objetivos de desarrollo sustentable, que hace una década eran los objetivos de desarrollo del milenio, traducir, desarrollar un marco de competencias, un marco de habilidades, de lo que tendría que saber, lo que tendría que importarle, lo que tendría que poder hacer un egresado de bachillerato, y a partir de ese marco de competencias, desarrollar un itinerario desde la primera semana de kinder hasta la última semana de bachillerato, que gradualmente fuera llevando al estudiante ahí. Bueno, este libro está traducido a una diversidad de idiomas y está siendo enseñado en distintos lugares, pero en verdad este es un currículum bastante exigente para la mayor parte, para las habilidades de la mayor parte de los profesores. Por ejemplo, en este currículum, que como digo, se enseña ya hace una década en varias escuelas, hay toda una unidad en salud pública y las primeras temas son pandemias. Y lo que yo me he encontrado con muchas escuelas que han tratado de enseñar esto, me dicen, pero ¿cómo enseñamos de pandemias si nuestros profesores no entienden de pandemias? Claro, es posible que hoy la situación sería distinta en esa materia. Entonces, a raíz de la comprensión de que esto era muy complejo, reunía a mi equipo y dijimos, hagamos una versión más ligera, más simple. Y escribimos este libro, Empoderar alumnos para mejorar el mundo en 60 lecciones. Y este es una versión mucho más sencilla de la misma cosa, que a partir de 5 lecciones por grado, desde el primer grado de primaria hasta el último, va desarrollando en la escuela la capacidad de enseñar de una manera que desarrollen estas habilidades. Y yo creo que para quienes nos escuchan hoy en esta conversación sobre cómo educar para cambio climático, los protocolos que están en este libro y el mismo libro podrían ser un buen ejemplo de por dónde empezar. Pero lo que me di cuenta también con este libro, a medida que ahora son miles de escuelas en varios países que están enseñando este currículum, también traducido en muchos idiomas, es que a medida que hay más y más redes de escuelas, hay un deseo de llevar esto a escala. Y para llevar esto a escala, nos hace falta algo más que un currículum y algo más que un protocolo para lograr que los profesores en la escuela se pongan de acuerdo y vayan desarrollando la capacidad. Y nos hace falta unas herramientas para producir a nivel sistémico el cambio climático. Y esa es la tesis de este libro que tú tuviste la generosidad de presentar en un evento reciente y al que te has referido de forma tan amable, Educación Global para Mejorar el Mundo. De manera que estos 3 libros reflejan una secuencia donde yo diría que los principales aprendizajes son 3. En primer lugar, son solamente los mejores educadores, los mejores profesores, los que se dan el tiempo para evaluar las 2 hipótesis sobre las que descansa cualquier currículum educativo, que son la hipótesis de si yo enseño A, mis estudiantes van a aprender B, y si mis estudiantes aprenden B, la consecuencia para ellos, para sus comunidades, va a ser X, Y, Z. Esas 2 hipótesis son solamente los profesores más reflexivos las que las evalúan, y cuando lo hacen en la intimidad de su cabeza, de su corazón, no lo hacen de forma pública. Y en verdad, si uno quiere profesionalizar la enseñanza de cómo educar ciudadanos globales, este saber tiene que dejar de ser saber privado para hacerse público. Entonces, la contribución de ese primer libro, Empoderando Ciudadanos Globales, es ofrecer una metodología, presentar un ejemplo de cómo evaluar de forma pública esas hipótesis. Porque cuando uno empieza a evaluar de forma pública, empieza a producir saber profesional, saber compartido, saber que permite que los demás, que unos aprendan de otros, ¿no? La segunda
lección que yo he aprendido en este itinerario, en esta década, es que no es necesario solamente un currículo, sino que es necesario también crear dentro de la escuela procesos de formación y de consenso para que la enseñanza de una ciudadanía global no sea una tarea privada de una profesora encerrada en la intimidad de su salón, sino que sea un proyecto de escuela. Y lo que hace ese segundo libro, Las 60 lecciones, es ofrecer una herramienta para producir esto. Y el tercer aprendizaje es que para llevar estos cambios a nivel de escala, a la escala de una provincia, al nivel de un país, hace falta más que un currículum y un protocolo para que los profesores se pongan de acuerdo y aprendan cómo trabajar juntos en la escuela. Hace falta una verdadera mirada multidimensional, a la que me referiré en mi presentación, que nos permita entender la perspectiva del otro y ponernos de acuerdo con el otro sobre una propuesta ambiciosa como esta. Fernando, rescato algo que es muy significativo y que de alguna manera también tiene que empezar a movilizar las prácticas institucionales desde otro lugar, inclusive los sistemas de regulación que tenemos en educación, y que es esto de aprender a trabajar colaborativamente y a no trasvasar el diseño curricular textual o el manual, sino utilizar este tipo de herramientas pedagógicas tan potentes como son, por ejemplo, esto que mencionás, los protocolos o ciertas lecciones que tienen indefectiblemente que poder consensuarse al interior de las escuelas. Y en esto también vos referís mucho a trascender por esto lo global, a la especificidad que tiene un determinado campo curricular para empezar justamente a entender que sobre todo las problemáticas ambientales son globales y que requieren soluciones globales, ¿no? En tu libro decís el conocimiento ya no es lineal, es un conocimiento complejo, con lo cual esto apela a tener que repensar indefectiblemente las estructuras organizativas de las escuelas para poder trabajar, como decía el ministro, de manera holística o sistemática. Si te parece, compartís tu presentación y luego voy a compartirte algunas preguntas o inquietudes que a través del chat nos van presentando los docentes que están participando de este espacio. Con mucho gusto, Gabriela. Dame una idea de cuánto tiempo dispongo para la presentación, para ajustarme a esto. Estamos en 10:15, nos vamos a extender unos 5 o 7 minutitos más, si te parece, así que 10 minutos, ¿te alcanzan? Tengo 10 minutos, ¿cómo no? Claro, puedo pasar sobre algunas cosas de una manera un poco más rápida. A ver, ¿pueden ustedes ver mi pantalla en este momento? Sí, se ve perfecto. A ver, voy a ponerla en modo de presentación. Ahí estamos. Y algunas de las cosas voy a pasar muy deprisa porque ya las he hablado, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que quiero decir es que hace 14 meses, con la llegada de esta calamidad, de esta los cambios van a seguir. Yo creo que apropiadamente el secretario de Naciones Unidas ha dicho, esto es mucho más que una crisis de salud. Esto es una crisis humanitaria, de seguridad, de derechos humanos que ha afectado a todo el mundo. Y salir de esto va a requerir pensar de formas nuevas, realmente una reinvención de la sociedad. Esta pandemia no llega a un mundo sin problemas, llega a un mundo con problemas educativos, con problemas de inclusión social, con problemas de competitividad, con problemas sociales, de conflictos, con problemas de gobernanza democrática y con problemas de cambio climático. Y en cierta manera esta pandemia opera como gasolina sobre estos problemas y agudiza algunos de ellos. ¿De qué manera afecta esta pandemia a la educación? Bueno, en primer lugar, produciendo una austeridad económica, porque los gobiernos tienen que hacerse cargo del costo sanitario de la emergencia y de algunas medidas de rescate económico. Y por ello tienen menos dinero. No hay que subestimar la importancia de esto. América Latina tiene, desgraciadamente, una experiencia terrible con qué pasa cuando los gobiernos tienen que apretarse muchísimo el cinturón en lo que se llamó la década perdida de los años 80, donde los países de la región tuvieron que implementar medidas de ajuste económico que hicieron que en materia de educación y de desarrollo humano se perdieran 10 años. Yo no sé si lo que viene es una década perdida, pero no tengo duda de que viene una época de austeridad. Ustedes ven las dificultades en Colombia, por ejemplo, hoy como resultado de que el gobierno ha dicho hace falta una reforma tributaria porque no alcanza el dinero con todos estos gastos que hemos tenido y bueno, la gente está en la calle protestando, etcétera. Esta austeridad va a afectar también a las familias. Hay muchos negocios que han cerrado, hay una recesión económica inducida por la pandemia, afectando más a los más vulnerables. Por supuesto,
ha habido un impacto en la salud y en las vidas de las personas. Creo que son más de 140 millones de personas en el mundo que han sido infectados y los muertos son más de 3 millones y medio de personas. Esto es muchísimo. Pero además de esto, en promedio, por cada persona que ha perdido la vida, hay 9 personas que han sido afectados. Los hijos, los esposos, las esposas, los familiares cercanos. Y además de esto, hay el efecto mental, en la salud mental de todos nosotros de haber estado viviendo durante 14 meses con la preocupación de si nosotros vamos a ser los próximos que perdamos la vida o nuestras esposas, nuestros familiares cercanos. Por supuesto, el impacto en las escuelas ha sido un descalabre porque las escuelas, por muchos esfuerzos que han hecho para seguir enseñando, pues la verdad han funcionado en el mejor de los casos a media máquina. Y para los estudiantes, a los estudiantes más pobres han tenido muy poco éxito en llegarles. Y luego está el efecto multiplicador de la pandemia en los otros desafíos. A pesar de esto, a pesar de esta calamidad que no quiero minimizar de ninguna manera, yo creo que hay 7 dividendos que nos deja esta pandemia, cosas que hay que rescatar que son valiosas. Uno, si hay un momento en el que íbamos a aprender que nadie aprende cuando tiene miedo, es este. Yo creo que hemos aprendido la urgencia de educar integralmente, de que nadie puede aprender cuando está bajo estrés y que la función de la educación es la educación integral. Segundo, creo que esta pandemia nos ha enseñado a valorar la ciencia y la tecnología. En verdad es admirable que en cuestión de meses había varias vacunas y que en un año había varias vacunas. Esto es impresionante y yo creo que saliendo de esto, en educación va a haber mucho esfuerzo por enseñar en ciencia y en tecnología, lo cual es muy relevante al tema del cambio climático porque hoy sabemos que a diferencia de lo que se pensaba hace 40 años, donde uno pensaba, bueno, si cada persona consume de forma responsable y no come carne y recicla la basura, resolvemos este problema. Eso no es suficiente. Hacen falta nuevas formas de energía, seguramente nuevas formas de energía nuclear. Hay experimentos que se están haciendo para bloquear rayos solares, colocando nanopartículas en las nubes, y esto lo que requiere es el desarrollo de capacidad científica y tecnológica, no solamente para poder vivir en un mundo apoyado por la tecnología, sino para producir las personas que puedan hacer estos inventos. Entonces, creo que va a haber también mucho mayor aprecio como resultado de esta pandemia por tecnologías como las que estamos utilizando hoy para enseñar. Creo que nos hemos dado cuenta que el acceso a los dispositivos, a las capacidades para utilizarlos, al poder aprender y enseñar en línea, en verdad, en el 2021 es como el acceso al agua limpia o como el acceso a la electricidad. Y yo estoy seguro de que saliendo de esto los ministerios de educación van a decir aquí hay que asegurarse de que todo el mundo tiene que poder aprender utilizando tecnología, entre otras cosas porque esa es la base para permitir a las personas aprender a lo largo de toda la vida. Creo que hemos redescubierto el valor, la importancia de la buena articulación entre las familias y las escuelas. Yo creo que a veces las escuelas eran un poquito arrogantes en decir la familia se queda del lado de afuera del muro de la escuela y hoy nos hemos dado cuenta de que sin esa buena colaboración es imposible que haya buena educación. Creo que ha habido mayor valoración social de la educación, no creo que tanta como del sector salud, creo que hoy en día las personas más valoradas en todas las sociedades seguramente son las enfermeras y los médicos, pero los profesores no están lejos porque nos hemos dado cuenta de lo importante que es la educación y creo que nos hemos dado cuenta del enorme profesionalismo que han tenido muchos profesores en muchas partes del mundo para enseñar en condiciones de enorme dificultad. Creo que hemos visto que en los lugares en donde han pasado cosas buenas ha sido como resultado de la colaboración entre maestros y otros, y por lo tanto creo que vamos a valorar mucho más las alianzas entre la escuela y otras instituciones. Creo que hay 11 ideas que se van a quedar con nosotros, que las pueden ver ustedes aquí, que van a ser yo creo que el norte de la educación en el futuro y que son muy importantes para una educación en cambio climático. La idea de la educación integral, el que la educación debe ayudar a las personas a formar un proyecto de vida, el que la educación debe dar una formación ética, el que la educación debe preparar a lidiar con lo desconocido, a vivir en un mundo donde hay ambigüedad, el desarrollar la capacidad para un aprendizaje más profundo y continuo, la importancia de la personalización, el poder de la educación basada en problemas y proyectos, el gran valor que tiene un currículum y una pedagogía de alta calidad, el papel de los profesores como profesionales y cómo reinventar la profesión para que de verdad sea una profesión como lo es las ciencias de la salud, la necesidad de hacer de las escuelas espacios de innovación y con la capacidad de aprender y la importancia de establecer más tejido que conecte a las escuelas unas con otras y a escuelas con otras instituciones como universidades.
¿Qué significa esto de más allá del conocimiento o de educación integral? Desarrollar destrezas cognitivas, interpersonales, intrapersonales. No me voy a detener en ellas porque sé que tenemos poco tiempo. Quiero simplemente rápidamente decir que el trabajo, que la educación en cambio climático o la educación para ciudadanía global no es sino una enorme puerta, una enorme ventana, un gran puente para traer a la escuela la posibilidad de responder a estas 11 ideas orientadoras que yo creo que son el gran legado de la pandemia. Y yo creo que en ese sentido, no hay nada más prometedor que los objetivos de desarrollo sostenible como una invitación a decir qué significa educar para estos objetivos, que no significa simplemente que los profesores sepan reconocerlos, que los sepan nombrar, ni siquiera que sepan lo que significan, o inclusive que los estudiantes los reconozcan. Significa preguntarse cuáles son las capacidades que tiene que tener un egresado de la escuela a distintos niveles para contribuir a un mundo sin pobreza, para contribuir a un mundo sin hambre, un mundo donde haya salud para todos, donde haya igualdad de género, etcétera. Y bueno, y ese ha sido el propósito de la Iniciativa Global de Innovación Educativa que yo dirijo hace ya una década, básicamente avanzar la comprensión sobre cómo producir esta educación integral para permitir apoyar a las escuelas públicas. Y hacemos esto de tres maneras: haciendo investigación aplicada, promoviendo diálogos informados y desarrollando herramientas prácticas, protocolos que le permiten a un profesor saber qué hacer de forma diversa. Hemos llevado a cabo 10 estudios, en su mayoría publicados en español. Yo he colocado en el chat un enlace a las versiones en español de varios de estos estudios. Estos son de los más recientes, nuestros estudios sobre cómo formar a los profesores, sobre todo en formación en servicio, para desarrollar la capacidad de educar integralmente. Aquí están los currículum a los que me refería antes brevemente, y aquí están los enlaces donde pueden ustedes descargarlos. Y lo que quisiera, bueno, ya me refería al curso global y básicamente a lo que era, así que no voy a detenerme en ellos con el propósito de que podamos tener un poquito más de conversación. Básicamente el curso global era esta herramienta para hacer visible la evaluación de estas dos hipótesis. Si yo enseño A, mis alumnos aprenden B, y si aprenden B, la consecuencia es C. Luego nos dimos cuenta que esto era muy complejo para la mayor parte de los profesores, entonces lo simplificamos en este material que contiene en verdad tres herramientas: un protocolo para desarrollar currículum de ciudadanía global, uno para desarrollar una estrategia a nivel de la escuela para que los profesores se pongan de acuerdo y vayan desarrollando capacidades, y un ejemplo, un currículum de 60 lecciones que permiten desarrollar una serie de habilidades como las que yo me refería. Bueno, y luego para llegar al libro más reciente, ¿cuál es el aporte de este libro? Bueno, el aporte de este libro es la idea de que para lograr un consenso amplio es necesario poder mirar el cambio educativo. María José, si pudiera usted poner en mute su micrófono. María José, gracias. Entonces, ¿en qué consisten estas 5 perspectivas? Bueno, hay una perspectiva cultural, psicológica, profesional y ciudadana política. Decía el escritor Goethe, el gran escritor de la Ilustración alemana, que la persona que habla un idioma ve el mundo con un ojo. Y cuando uno habla un segundo idioma, eso le da la capacidad de ver perspectiva, de ver profundidad. Bueno, lo mismo ocurre con modelos mentales que uno tiene sobre cómo se cambia un sistema educativo. Un modelo mental es como un idioma. Y si uno habla 5 idiomas en vez de uno solo, puede pensar el cambio educativo de manera más compleja. ¿Y cuáles son estos 5 idiomas para pensar el cambio educativo? Una perspectiva cultural, una perspectiva psicológica, una perspectiva profesional, institucional y política. Voy brevemente a referirme a cada una de ellas. ¿En qué consiste una perspectiva cultural? En comprender que la escuela es una entre otras instituciones culturales: la familia, las instituciones religiosas, la comunidad, las instituciones cívicas, políticas, empresariales, y que tienen que estar en interlocución, que tiene que haber buen diálogo, porque sin ese diálogo la escuela no va a tener el apoyo necesario para que ninguna propuesta de cambio educativo tenga la duración necesaria para tener efecto. ¿En qué consiste una perspectiva psicológica? En echar mano, en utilizar el conocimiento más reciente sobre cómo aprenden los estudiantes y cómo aprenden los profesores, para a partir de ese conocimiento desarrollar experiencias verdaderamente transformadoras. Hay mucha práctica educativa que está basada en ideas
sobre cómo aprenden los estudiantes y los profesores que son francamente obsoletas. Les doy un ejemplo. Cuando nosotros estábamos desarrollando este currículum, estábamos en interlocución con maestros bastante buenos, bastante bien formados. Y a medida que íbamos desarrollando el currículum, nos reuníamos a discutirlo, a discutirlo cuando era una hipótesis. Y recuerdo una reunión donde me dice una profesora, pero ¿usted cómo se le ocurre que en segundo grado se puede enseñar sobre pobreza? Y yo le digo a la profesora, ¿y a usted cómo se le ocurre que no? Y dice, bueno, porque los estudiantes se van a deprimir. Digo, bueno, depende cómo se lo enseñe. Hay maneras de enseñar que le permitan a la gente tener la esperanza, que le permitan a la gente descubrir que ellos pueden hacer algo. Sobre este tema, en materia psicológica, en relación a enseñanza para cambio climático, hay una investigadora noruega que ha hecho unos estudios muy interesantes, experimentos, donde ella toma a estudiantes de 15 años, 16 años, y les da dos tratamientos diferentes. A unos les enseña la ciencia del cambio climático y evalúa cómo cambian estos estudiantes su manera de pensar. Y básicamente lo que hacen cuando le da solamente ese tratamiento es dicen, sí, esto es real, esto es muy complicado, yo no puedo hacer nada, así que lo que me toca es vivir de la mejor manera posible, porque no hay duda de que el mundo se va a acabar más rápido que tarde. A otro grupo de alumnos, además de darles la ciencia del cambio climático, los involucra en una serie de proyectos donde los alumnos colaboran con otros para analizar cuáles son las causas de un problema en su comunidad y qué podrían ellos hacer para incidir sobre esas causas. Y esa intervención, junto con la ciencia, produce un resultado muy distinto al del primer grupo. Produce estudiantes con la idea de yo puedo hacer algo al respecto. Y ese es el aporte de este libro. Los currículum que están presentados aquí son de ese tipo. Son currículum que utilizan la investigación más reciente sobre cómo desarrolla uno autoeficacia, cómo desarrolla uno confianza en los demás, cómo desarrolla uno capacidad de negociación, capacidad de colaboración, capacidades reflexivas, capacidades de persistencia. Bueno, en eso consiste la perspectiva psicológica. ¿En qué consiste una perspectiva profesional? En crear las condiciones que permitan conectar la práctica profesional con un saber experto. Entonces, por ejemplo, uno de los aportes de este libro en la forma de este protocolo para que una escuela pase por un ciclo donde los profesores aprendan a colaborar, consiste precisamente en permitir hacer público, hacer profesional, hacer visible y compartido el conocimiento sobre cómo se educan ciudadanos con las capacidades para lograr estos objetivos de desarrollo sustentable. Finalmente, hay una perspectiva institucional. ¿En qué consiste esto? En entender que un sistema educativo está hecho de una serie de procesos, de actividades que están en relación unas con otras. Y que para que un cambio funcione bien, tiene que haber sincronía, tiene que haber buena alineación entre esas actividades. No sirve de mucho introducir un currículum de cambio climático si usted no da oportunidades de formación a los profesores para formarse. Eso es parte de lo que explica esta paradoja a la que yo me refería en la conversación inicial con Gabriela, donde los gobiernos dicen que les interesa el cambio climático, concientizan a los profesores y no les dan formación sobre qué hacer. No sirve tampoco de mucho que haya un buen currículum y formación si usted no cambia las formas de evaluación. No sirve que usted cambie esas tres cosas si no cambia las formas de gestión. Es decir, una perspectiva institucional precisamente es una perspectiva holística, sistémica, que dice uno tiene que mirar el sistema y asegurarse que hay buen alineamiento entre los diferentes procesos. Y finalmente, ¿en qué consiste una perspectiva política? En entender que el sistema educativo es la institución que toca a más personas en cualquier sociedad, y sobre todo en sociedades donde hay muchos niños, como porcentaje del total de la población. Todo el mundo tiene cerca un familiar que está en la escuela, bien porque estudia o bien porque trabaja ahí. Y hay que reconocer que la mayor parte de las personas tienen la esperanza de que la escuela contribuya a algún tipo de sociedad. Y tenemos visiones distintas sobre el tipo de sociedad que queremos. Y es importante crear las condiciones que permitan un diálogo al respecto, para crear alianzas, para crear consensos que permitan que inclusive personas con visiones diversas sobre cuál es el tipo de sociedad que queremos hacer, logren unos consensos mínimos que permitan avanzar en propuestas ambiciosas de cambio educativo para que éstas tengan la persistencia en el tiempo necesario para dar frutos. Bueno, termino aquí y me disculpo por haberme extendido un poco sobre los 10 minutos que me diste, Gabriela. Al contrario, Fernando, interesantísimo lo que acabas de compartir con nosotros. Esta vinculación casi perfecta, te diría, entre lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, las problemáticas vinculadas al tema del cambio climático y estas condiciones que acabas de explicar vinculado al tema de la educación global,
para mejorar el mundo, que son sustanciales si uno piensa justamente desde la política pública educativa todas las instancias que hay que compartir y por las que hay que pasar para realmente poder llegar a generar un cambio que se va a dar cuando podemos tomarlo como problemáticas recurrentes pero globales para la enseñanza de todos los niños y jóvenes del mundo, que es en definitiva un poco de lo que se trata. Y hoy tenemos algunas condiciones bastante favorables en la Argentina que tienen que ver con que se empieza a dar mucha más importancia la formación por capacidades, que soy capaz de saber hacer con lo que sé y no solo lo que sé, que fue como la impronta central que tuvo tanta incidencia todos estos años donde los chicos aprenden de todo un poco, con poca profundidad, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos para superar ese enciclopedismo clásico que sigue reinando mucho en nuestro país y que de alguna manera recién nos has dado pautas muy claras para poder avanzar? Antes de finalizar, querría compartir alguna pregunta de la audiencia. Hay varias, voy a elegir una. Una pregunta que dice una colega: en tiempos donde la vorágine de nuestros días no nos permite darnos el tiempo para poder trabajar integralmente, ¿cómo podría usted darnos alguna indicación que nos sirva para poder actuar como agentes multiplicadores en la escuela? Yo creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que a lo que se refiere la pregunta es a las muchas demandas que el enseñar en pandemia nos ha creado. Y lo que yo quisiera es invertir la pregunta y ver esta situación como una oportunidad más que como un problema. Porque en un contexto en el cual obviamente uno tiene que ser selectivo, porque no puede atapuzar a los alumnos con todos los contenidos que podía hacer cuando los tenía ahí sentados 6 horas al día en la escuela o 4 horas al día, es el momento de preguntarse qué es importante y cómo lo enseño. Y yo estoy de acuerdo contigo, Gabriela. La respuesta a esa pregunta tiene que ser: empecemos por capacidades. Empecemos por capacidades antes por contenidos. La preocupación no debe ser cómo transmito yo la mayor cantidad de contenidos. La preocupación debe ser cómo logro yo que mis estudiantes desarrollen las capacidades. Entonces la sugerencia concreta que tengo es que los profesores en todas las escuelas deberían estar en un proceso de repriorización del currículum, donde la primera conversación debería ser: echemos mano del currículum provincial, pero hagámonos la pregunta no de cuáles son los contenidos, porque los contenidos son un recurso de método, son un medio para un fin, no son el fin. Hagámonos la pregunta de cuáles son los estándares, cuáles son las capacidades que se espera que tienen los chicos, y a partir de ahí preguntémonos, en el contexto actual en el que estamos, cuál es la mejor manera de crear un itinerario que le permita a los chicos llegar ahí. Que sin duda va a ser un itinerario diferente a la profesora frente a clase, leyendo del libro, haciendo el tipo de cosas que hacía. Y ahí está la gran oportunidad, porque la verdad es que la forma tradicional de enseñar tampoco era muy buena. Dejaba a la mitad de los niños sin la capacidad de comprender lo que leían. Entonces yo creo que ese trabajo de equipo necesario de preguntarse cuál es el sentido de lo que estamos haciendo, cuál es el propósito. Y, ¿por qué no?, de comenzar con un examen de los objetivos de desarrollo sustentable y a partir de ahí preguntarse de qué forma las capacidades que están en nuestro currículum nos permiten lograr esto y qué falta y qué sobra, cómo priorizamos a partir de estos objetivos. Porque en verdad, saliendo de esta pandemia, donde vamos a tener sociedades muy lastimadas por las razones que yo estaba explicando, hace falta tener mucha más intencionalidad en desarrollar las capacidades para construir ese mundo, porque va a haber más pobreza saliendo de esta pandemia, va a haber más desigualdad, va a haber más conflictividad social, eso es inevitable. Lean ustedes los diarios en el mundo y lo verán. Hay gente que ha terminado muy descalabrada emocionalmente. Por ejemplo, en Estados Unidos yo estoy viendo unas formas abiertas de manifestación del racismo como no había visto nunca. Hay gente, el racismo contra los asiáticos americanos está desenfrenado. Uno lee en las historias, en los periódicos, historias de 2 ancianas asiático-americanas en la parada del autobús y viene un loco por detrás y les mete una puñalada. Entonces, ¿qué explica esto? Bueno, el problema del racismo no lo inventó la pandemia, desgraciadamente estaba ahí antes. Lo que hizo la pandemia es que alguna gente
pues le hizo mucho daño mental y están haciendo locuras, no hay otra manera de llamarlo, ¿no? Este ataque sobre el Congreso que hubo el 6 de enero con un grupo de gente que se niegan a aceptar que perdieron las elecciones. Uno no se imaginaba que podía haber esto en la democracia más antigua en el mundo. Y bueno, ese es el mundo que nos está dando la pandemia y en ese contexto, en verdad, hay que asimilar la dimensión de esta crisis y de la posible crisis que viene. Creo que hay que recordar que la pandemia de hace un siglo, porque en verdad esa pandemia no se originó en España, pero esa pandemia produjo en Alemania el surgimiento del nazismo. Y el mecanismo por el que produjo el surgimiento del nazismo es porque produjo una recesión económica, una contracción del gasto municipal. Con la contracción del gasto municipal, mucha gente se fue quedando fuera de, digamos, las estructuras de protección social y se fueron sintiendo que el mundo los había abandonado, que nadie los quería, que ya no tenían futuro, básicamente. Y entonces esa gente que no tiene futuro es muy fácil que se convierta en víctimas de un demagogo, como fue Hitler, que les empieza a vender una ideología de odio, de decir, la razón por la que tú te sientes así es porque nadie quiere a los alemanes. La razón por la que tú estás así es porque los banqueros en Berlín se robaron todo el dinero. Y esta tarea, que en 1918 nadie la tomaba en serio, en 15 años hizo que Hitler fuera electo canciller de Alemania y el resto es conocido. Entonces yo creo que hay que dimensionar la profundidad de la crisis que está causando y va a causar la pandemia. Este no es un momento de seguir en autopilot, con el piloto automático, este es un momento de preguntarse con mucha intencionalidad cuál es el sentido de la escuela. ¿Para qué existe la escuela? ¿Qué sociedad queremos que construya la escuela? Y lo que yo he tratado de presentar en el día de hoy son algunas ideas, algunas pistas sobre cómo hacer eso, cómo construir de forma intencional en la escuela procesos que desarrollen las capacidades que les permitan a las personas ser partícipes, ser coautores de sociedades democráticas, donde se respeten los derechos de los demás, donde haya libertad y donde nos relacionemos con el ambiente de una forma que sea sustentable. Qué importante todo lo que nos estás compartiendo, Fernando, y me quedo pensando en esto que has dicho, fruto de esta pandemia que estamos viviendo acá en la Argentina. En un estudio reciente que se elaboró en Observatorio Argentinos por la Educación, 3 de cada 4 escuelas están optando por la bimodalidad. Y esto que vos decís, cómo esta situación emergente que estamos viviendo hace que los docentes tengan que aprender a resignificar qué es lo que vale la pena enseñar. ¿No? Me quedo con esto que es fuerte, que es potente, que es significativo. Quiero agradecerte profundamente, hay montones de preguntas, como siempre el tiempo no nos da posibilidad de extendernos más, seguramente vamos a volver a invitarte a un conversatorio para seguir ahondando estas cuestiones, porque Fernando tiene y has tenido hoy también esta gran ductilidad de poder trascender planteos que son tan teóricos para llevarnos al plano de la acción y de la interacción comunitaria. Me quedo pensando en esto del trabajo integrado, del trabajo colaborativo. Ojalá las autoridades políticas también de nuestro país asuman esto como un compromiso que implique ayudarnos a todos a entender que tenemos que modificar las formas con las cuales enseñamos, que nos tenemos que animar a abordar esta cuestión del cambio climático como un problema global. Y bueno, y esta generosidad tuya de haber compartido junto a todos nosotros tantos materiales, que son investigaciones tan ricas, muchas plasmadas en libros, y que seguramente las vamos a tomar para poder asumir estos cambios que esta provincia como Misiones tan pujante se está planteando para los años venideros. Así que muchísimas gracias, Fernando. No sé si querés decir algo más. Al contrario, soy yo quien les doy las gracias. Yo pienso que en este momento tan difícil, encuentros como este que están organizando ustedes tienen una gran importancia. Si yo pienso en otra pandemia, no la de hace 100 años, sino la de hace 6 siglos, la que llegó a Italia en el siglo XIV, que también en el plazo de 2 años había diezmado 1/3 de la población italiana, esa pandemia también inició procesos que produjeron en ese caso cosas muy positivas. En una pequeña ciudad, en la ciudad de Florencia, las personas que estaban a cargo de la ciudad, personas que eran miembros de lo que se llamaba la señoría, y en particular la familia Medici, una familia de banqueros, originalmente textileros, decidieron hacer una cosa inusual. En un momento en el que todo el mundo estaba luchando por la vida y compitiendo de forma voraz unas ciudades con otras, gastando la plata que tenían y la que no en ejércitos, esta familia dijo, no hagamos eso, si la verdad estamos todos quebrados,
Más bien tratemos de atraer en esta ciudad a artistas, a pensadores. Hagamos de Florencia un lugar bonito, un lugar donde la gente quiera venir y donde pensemos, nos imaginemos un mundo mejor. Y bueno, este proceso que ha sido bien estudiado, con el nombre del efecto Medici se llama, produjo el Renacimiento italiano. Como resultado de esta decisión de los líderes políticos y económicos de Florencia de hacer de esa ciudad un espacio acogedor al pensamiento, a la imaginación, se encuentran en esta ciudad chiquitica Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, Donatello, Maquiavelo, y de ahí sale el Renacimiento italiano. Yo creo que la gran oportunidad que tenemos es la de producir un efecto Medici en educación, la de a través de hacer de la educación una pequeña Florencia donde podamos crear las capacidades que nos permitan de verdad construir no solamente un renacimiento educativo, sino un renacimiento orientado por una visión de un mundo más incluyente, donde quepamos todos, donde nos relacionemos con los demás sin violencia y donde nos relacionemos con el planeta de una forma que también sea respetuosa y que asegure el respeto por la vida, por todas las formas de vida en el planeta. Así que yo espero que este encuentro y estos esfuerzos de la provincia de Misiones contribuyan a crear de Misiones una Florencia, hacer de Misiones una Florencia que permita un renacimiento no solo para Florencia, no solamente para la Argentina, sino para el mundo. Así que muchísimas gracias por la posibilidad de estar con ustedes. Muchas gracias, Fernando.